Bien, buenos días con todos. Muchas gracias por su presencia aquí en este evento. Ya mismo damos apertura oficial al mismo. Salgo en estos momentos únicamente para pedirles, ahora sí, oficialmente, que por favor consignen sus apellidos y nombres en el chat de Zoom, sus apellidos y nombres, con la finalidad de tener un registro de la asistencia. Vamos a entregar un certificado de asistencia al evento y también estaremos sorteando un libro. Entonces, para aquellos que deseen el certificado y deseen participar del sorteo del libro, por favor consignen a partir de estos momentos sus apellidos y nombres en el chat de Zoom para tener un registro del mismo. Y bueno, vamos a esperar unos minutos más. Tenemos aquí, veo que ya está el doctor Antonio Argandoña, nuestro ilustre invitado del día de hoy en el chat. Vamos a esperar unos minutos más. Aquí lo tenemos ya al doctor Antonio Argandoña. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Encantado, encantado de estar con ustedes. ¿Me oyen bien? Sí, se lo escucha muy bien y se lo ve muy bien Perfecto. también, doctor. Me alegro, muy bien. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar con todos ustedes. A usted, doctor, muy amable, muchas gracias por aceptarnos la invitación. Realmente es un honor para nosotros que usted esté el día de hoy para este evento y darnos a conocer pues el tema que nos ocupa, que es hablar sobre la vida y obra del gran economista Milton Friedman. Doctor, vamos a esperar unos minutos más. Aún Muy tenemos bien. 4 minutos para las 10 horas en el caso de Ecuador, 4 minutos para las 5 de la tarde en el caso de España. Y vamos a esperar unos 4 o 5 minutos más, si le Muy parece, bien, para perfecto. iniciar el evento. Ok, De acuerdo, muy bien. ok.
Bien, muy buenos días. Reciban un cordial saludo de parte de quien les habla, José Díaz Montenegro, profesor de Economía de la Universidad Estatal de Milagro. Muchas gracias a todos los estudiantes de la carrera de Economía de la UNEMI. Muchas gracias a estudiantes también de Economía de otras universidades que están presentes en la sala de Zoom. Muchas gracias a los compañeros docentes de la carrera de Economía de la UNEMI y de otras universidades que están presentes. Muchas gracias por participar de este evento que el Club de Economía ha tenido a bien organizar con motivo de estarse conmemorando 60 años de la publicación de uno de los libros más importantes en economía, como fue y como es el libro Capitalismo y Libertad, del economista Milton Friedman, Premio Nobel de Economía en 1976. Con motivo de ello, hemos tenido a bien invitar al doctor Antonio Argandoña para que el día de hoy nos platique, nos converse sobre la vida, la obra, la importancia que Milton Friedman tiene para la economía. Le damos nuevamente la bienvenida, doctor Antonio Argandoña. Muchas gracias por estar aquí. Un honor, reitero, tenerlo con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, el honor es mío. Gracias por la posibilidad de contarles mis experiencias sobre mi trabajo sobre Milton Friedman, a quien he seguido desde hace muchos años. Voy a intentar compartir pantalla. Sí, está habilitado, doctor. Si me permite, Vale. antes de iniciar con su presentación, mencionar que el doctor Antonio Argandoña Ramis es profesor emérito de Economía y de Ética de la empresa en IESE. Recibió su doctorado summa cum laude en Economía por la Universidad de Barcelona. Ha sido catedrático de Fundamentos de Análisis Económico, ha impartido clases en las universidades de Barcelona, de Málaga, de Navarra. Es académico numerario de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España. Recibió la medalla de oro de la Universidad de Navarra en 2016. Fue nombrado colegial de mérito del Colegio de Economistas de Cataluña en 2005, entre otros galardones.
Es autor de numerosos libros y artículos sobre macroeconomía, economía española y europea, ética aplicada a la economía y a la empresa, responsabilidad social corporativa y gobierno corporativo. Mencionarles también, antes de darle paso al doctor Antonio, que por favor consignen en el chat de Zoom sus apellidos y nombres, porque vamos a entregar, después de unos días, vamos a entregar un certificado de asistencia a este evento, y también vamos a sortear un libro. Precisamente vamos a sortear el libro Capitalismo y Libertad de Milton Friedman en la edición 2022, que es la edición conmemorativa de los 60 años de publicación de este importante aporte del gran economista norteamericano. Entonces, para ello necesitamos que ustedes consignen, por favor, sus apellidos y nombres en el chat de Zoom. Finalmente, de mi parte, decirles que el doctor Antonio va a hacer su presentación. Durante el transcurso de la misma, ustedes pueden ir haciendo preguntas a través del chat de Zoom, que luego, una vez que finalice su ponencia, el doctor las va a contestar. Y para aquellos que deseen realizar preguntas al final de la presentación, vía micrófono, pues una vez que el doctor finalice con su ponencia, ustedes pueden alzar la mano, habilitan su micrófono y le hacen la pregunta a nuestro invitado. Ahora sí, doctor Antonio, adelante con su presentación. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Es un placer para mí compartir con ustedes esta sesión sobre Milton Friedman, al cual conocí personalmente en el año 1975. Estuvo en Barcelona, participó en una reunión académica en la cual tuve ocasión yo, entonces joven profesor de la Universidad de Barcelona, de presentar una comunicación sobre la inflación en España. Él hablaba mucho sobre el tema de la inflación. Me ganó por la sencillez de sus ideas y la claridad de su presentación. Recuerdo un detalle de aquella discusión en el que participaba un economista keynesiano, Richard Musgrave, muy famoso también, en la que un economista español habló en un momento determinado de que era un error eso de utilizar tanto las matemáticas en economía. Y entonces el profesor Friedman dijo: no he mirado la cara del profesor Musgrave, pero sí que él está completamente de acuerdo conmigo si les digo que las matemáticas son absolutamente necesarias para la ciencia económica. Luego utilicé ampliamente las ideas de Milton Friedman sobre la inflación en mi tesis doctoral en 1969, y la lectura de Capitalismo y Libertad dejó en mí una gran huella. Voy a ver si soy capaz de... vamos a ver. Me parece que tengo dificultades para cambiar. Con F5, de pronto, para ponerlo en modo presentación. ¿F5? Sí, con F5. No, este no es. O en la parte de abajo. Ahí está. Sí, ahí lo estamos viendo muy perfecto. bien. Vale, muchas gracias. Bien, Milton Friedman, esta es su imagen, que todos conocemos muy bien. La persona, les he puesto aquí unos cuantos detalles, no voy a entrar en la discusión o en la presentación de esos detalles, porque ustedes los conocerán también seguramente. Aparece su premio Nobel de Economía, su carrera universitaria. Me gustó mucho la idea de que cuando leí en una biografía suya que era luchador infatigable, efectivamente terrible polemista. Todos sus compañeros sufrían cuando Milton Friedman les llevaba la contraria, porque significaba que los iba a arrastrar, que los iba a golpear seriamente, ¿no? Alumno y colega de economistas prestigiosos, aprendió mucho de ellos. Me parece que esta es una idea muy interesante para los que estudiamos ciencias económicas. Trabajó en todas las áreas, en muchas áreas. Tiene una excelente formación matemática y estadística y de tratamiento de datos. Fue uno de los economistas más influyentes del siglo XX.
Tuvo una gran presencia en la vida pública. Es conocido, por ejemplo, sus influencias sobre Margaret Thatcher, la que fue primera ministra de Gran Bretaña, o el presidente Pinochet en Chile. Desarrolló una serie de vídeos, de presentaciones en televisión sobre otro libro suyo, Free to Choose, Libertad para elegir, que es un estilo claro, sencillo y persuasivo. Recuerdo, por ejemplo, la primera vez que leí un artículo suyo sobre el control de alquileres, el control de rentas, que demostraba que era enormemente perjudicial. Luego tuvimos ocasión de comprobarlo en la economía española cuando se recurrió a ello. Bien, ¿cómo trabajaba Milton Friedman? Consideraba que la economía es una ciencia objetiva, como la física, que no se hace por amor a la ciencia, sino que tiene una orientación clara. Pretende influir en la política económica. El objetivo es hacer predicciones seguras y fiables sobre la realidad que se someten a la contrastación empírica. Este juego de teoría y contrastación empírica está muy presente en Milton Friedman. El método debe ser aceptado por todos y considera que el agente económico es un ente racional que trata siempre de optimizar los recursos escasos. ¿Cómo se elabora una teoría según Milton Friedman? La economía se elabora, en primer lugar, a partir de unos datos que llaman la atención del economista. ¿Por qué tenemos una inflación tan alta en estos momentos? Sería una pregunta que él se formularía seguramente. Haría una elaboración de una teoría sencilla. Seguramente es debido al aumento de la cantidad de dinero que le permite hacer predicciones sobre un conjunto limitado de fenómenos. Vamos a hablar exclusivamente de la inflación en este país en estos momentos. Luego contrastaría los datos, evaluaría la teoría y formularía sus propuestas de política. La teoría sirve, por tanto, para encontrar verdades concretas. Su criterio de aceptación es el poder de predicción, no el realismo de los supuestos. Hubo un célebre debate metodológico de Milton Friedman con otros muchos economistas, porque decía que la veracidad de los supuestos no es necesaria. No es necesaria si las predicciones son suficientemente buenas. ¿Por qué? Porque la parte de la realidad que conocemos siempre es limitada, y nos parece que esa parte limitada que conocemos es suficiente para explicar aquello que está ocurriendo en estos momentos. Y por eso ese poder de predicción es el más importante en su caso, ¿no? Bien, hablemos rápidamente de la teoría monetaria de Milton Friedman. Él se pelea con los keynesianos en aquellos momentos que decían que el sector privado es esencialmente inestable, incapaz de generar el pleno empleo ni siquiera en un plazo muy largo, que es necesaria la intervención continua del Estado si queremos disfrutar de una economía en pleno empleo y que el dinero es irrelevante. Luego veremos algún detalle más, porque lo que dice Milton Friedman es la contrarrevolución monetarista, en este caso digo friedmaniana. La teoría keynesiana no funciona, hay una teoría alternativa que funciona y esta es la que vamos a discutir aquí. ¿Qué decía el keynesianismo en los años 50, pues cuando 60, cuando Milton Friedman estaba escribiendo sobre esas cosas? Decía que la teoría cuantitativa del dinero, ya saben ustedes, cantidad de dinero por velocidad de circulación igual nivel de precios por volumen de transacciones o nivel de renta, no es útil. ¿Por qué? Porque la velocidad de circulación del dinero o su inversa, que es la demanda de dinero, no es estable. El dinero se guarda especialmente como un medio de pago. Esto es importante en la elaboración de la teoría de Milton Friedman, como veremos después. La demanda agregada es poco sensible al tipo de interés. El ahorro no siempre es igual a la inversión. Con tipos de interés muy bajos, el aumento de la oferta monetaria no se gasta. Es el caso de la trampa de la liquidez, que seguramente habrán estudiado ustedes o lo estudiarán en su momento. Y por tanto, eso significa que el dinero en algún momento deja de ser eficaz como motor de la economía. Las perturbaciones en el consumo se trasladan al resto de la economía. Aquí se desarrolla la teoría del multiplicador, que explicó Hicks a partir de la teoría de Keynes, años antes. Y el exceso de oferta no tira, no empuja la demanda porque los precios y los salarios son rígidos, principalmente fijados por comportamientos monopolistas o oligopolistas por parte de los productores. El ajuste se lleva a cabo por cantidades, no por precios y salarios, que son rígidos. Por tanto, lo que se ajusta cuando la economía no está en el pleno empleo es precisamente el volumen de empleo.
no el nivel de precios. La política eficaz es eficaz para mantener la política fiscal, es eficaz para mantener la demanda efectiva, los déficits públicos son beneficiosos, y el papel de la política monetaria es precisamente mantener bajo el tipo de interés con objeto de hacer abaratar el nivel de la deuda pública. Y finalmente hay una relación estable entre empleo e inflación, la llamada curva de Phillips, que seguramente ustedes conocen. Samuelson y Solow, dos premios Nobel posteriores de economía, escribieron en 1960 un célebre artículo en que se decía que existe esta curva de Phillips, existe, y por tanto hay una elección aquí por parte de los políticos que pueden elegir tener más empleo o menos empleo a cambio de menos inflación o más inflación. Y en consecuencia, jugando con una cosa y otra, se puede regular el volumen de empleo siempre que se desee. El keynesianismo fracasó en los años 60, donde tenemos precisamente una situación parecida a la que ahora se presenta en muchos países, una situación de inflación alta con perspectivas de falta de pleno empleo, con una estanflación, como llamamos ahora. ¿Qué dice Friedman a todo esto? Que el dinero no es solo un mecanismo de pago. El dinero forma parte de la cartera del público, de la cartera de los inversores. Un inversor, por ejemplo, puede tener bonos, acciones, obligaciones, participación en diversas empresas, etcétera, etcétera, y tiene también dinero para hacer frente a los problemas de liquidez que él tenga en un momento determinado. Por tanto, la demanda de dinero depende de esas decisiones de cartera. No es, como decíamos antes, simplemente un medio de pago. Sostenía, lógicamente, que la teoría cuantitativa es eficaz, que la demanda de dinero y su velocidad es una función estable, y tiene excelentes artículos, él y otros monetaristas, otros que le siguieron, excelentes artículos explicando la estabilidad de la función de demanda de dinero y su velocidad. Que la elasticidad de la demanda de dinero respecto al tipo de interés es baja, no hay una trampa de la liquidez, y por tanto no hay una situación en la cual el dinero se guarde y no se gaste. Siempre hay incentivo para gastar, porque el dinero, como es una parte de las decisiones de cartera, sirve para comprar activos, cambia los tipos de interés, cambia las decisiones de producción del público. El consumo depende de la renta permanente, no de la renta corriente, de la renta permanente, que es el rendimiento de la riqueza, el valor actual descontado de las rentas futuras, y por tanto el consumo es estable a lo largo del tiempo, y los tipos de interés, él distinguía lógicamente entre tipos de interés nominales y reales, algo que Irving Fisher ya había explicado claramente unos cuantos años antes, distinguiendo entre el efecto liquidez, el efecto renta y el efecto Fisher. Los keynesianos habitualmente no distinguían los tipos de interés nominales y reales, y para ellos solo existía el tipo de interés, un tipo de interés que sería el tipo de interés de alguna variable económica. A largo plazo el dinero es neutral, decía Friedman, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. La definía de una manera muy gráfica como demasiado dinero a la caza de demasiados pocos bienes. Y efectivamente esto es lo que estamos viendo, por ejemplo, en estos momentos, como comentaré un poco más adelante. Los aumentos distinguía entre aumentos de precios una sola vez e inflación. Por ejemplo, el establecimiento de un impuesto sobre el consumo eleva el nivel de precios. Pero esto tendrá un efecto de una sola vez, ya no volverán a subir los precios. Cuando el año que viene comparemos el nivel de precios entonces con el nivel de precios actual, habrá desaparecido este impacto, y esto no se puede llamar verdaderamente inflación, que es un aumento continuado y sostenido del nivel general de precios. Las causas del aumento de la cantidad de dinero son relevantes, también decía Friedman. A corto plazo el dinero afecta a variables reales porque el ajuste de precios se produce por retraso. Y por tanto es importante distinguir entre cambios esperados y cambios no esperados de la cantidad de dinero. Y por tanto, siempre que esperamos un aumento de la cantidad de dinero, esperamos un aumento de los precios, y los precios empiezan a subir inmediatamente. No hace falta que se produzcan con retraso, como decía los monetaristas, los keynesianos. El dinero puede estar, por tanto, en el origen de los ciclos económicos. Un aumento de la cantidad de dinero tiene un impacto primero sobre la economía real,
luego subirán los precios, desaparecerá ese impacto y ya está. Pero durante este tiempo hemos tenido un aumento de demanda, un aumento de producción, una fase expansiva a la que seguirá luego una fase recesiva. Las expectativas de los agentes son importantes porque los agentes miran al futuro y usan la información disponible. Hay un mecanismo de transición en el que los cambios y volumen en el volumen y la composición de la riqueza modifican los precios relativos y eso afecta a muchos tipos de interés. Por tanto, no tenemos un solo tipo de interés, sino una variedad de todos ellos. La curva de Phillips, esta relación que decíamos antes entre inflación y empleo, no es estable, según Milton Friedman, porque cuando varíe el nivel de precios, esto tendrá consecuencias sobre el empleo. Supongamos lo que hemos dicho antes, que hay un impulso monetario, suben los precios, el aumento de la cantidad de precios, si no aumenta la cantidad de dinero, equivale a una contracción monetaria, la economía entra en recesión. Por tanto, la curva de Phillips no es estable, a largo plazo es vertical, y hay una tasa natural de paro debido a factores institucionales y del lado de la oferta. La estructura del mercado de trabajo, las condiciones en que se produce la contratación, toda esa serie de variables son aquí relevantes. Por tanto, cuando se trata de reducir la tasa de paro por debajo de su tasa natural, se provoca una inflación creciente. Y esto es lo que muchas veces está en la base de los ciclos económicos, como explicaremos más adelante. La Gran Depresión, esta situación en que se controla la economía mundial, empezando por los Estados Unidos en los años 30, a partir de la crisis financiera de 1929, fue debido al manejo incorrecto de la cantidad de dinero. Porque se fijaron en los tipos de interés, vieron que los tipos de interés bajaban, pensaban que esta era consecuencia de una política monetaria expansiva y redujeron el crecimiento de la cantidad de dinero. Pero lo que estaba cayendo eran los tipos de interés reales, con lo cual lo que hicieron fue agravar la recesión. Milton Friedman tiene un magnífico trabajo con Anna Schwartz sobre la política monetaria en Estados Unidos y otros sobre ella en Gran Bretaña, que le sirvió para contrastar esta tesis y efectivamente explicar que la Gran Depresión fue una consecuencia de una política monetaria equivocada por parte de la Reserva Federal. La política monetaria, pasamos ya a explicar con más detalle lo que Milton Friedman decía, es un instrumento poderoso, es un gran instrumento muy eficaz, que por tanto debe utilizarse con prudencia, porque puede predecir desequilibrios temporales e inflación a largo plazo, como acabamos de explicar. Una expansión monetaria tiene un efecto expansivo inmediato en la economía, una contracción monetaria tiene un efecto contractivo en la economía. Es poderoso, es importante, no es instantáneo, funciona con retardos, funciona con retardos. Pero esto quiere decir que, por tanto, en la política monetaria conviene que el objetivo sea una estructura monetaria sólida, una inflación baja, estable y predecible. Baja, porque si no produce distorsiones importantes en la economía. Estable, porque también produce esto distorsiones importantes. Si pasamos de una inflación del 4 al 8% en unos pocos meses, esto altera las decisiones de los agentes económicos, y predecible, lo cual es consecuencia de esa estructura monetaria sólida. No se deben incluir variables reales. El objeto de la política monetaria no es aumentar la producción o combatir una recesión, como veremos después, y no debe ser activista. ¿Activista qué quiere decir? Discrecional, que en un momento determinado nos puede interesar, parece interesante aumentar la cantidad de dinero, y en otro momento, quizá muy poco tiempo después, contraerla, ¿no? Por tanto, una tasa de crecimiento estable, compatible con esa inflación que decíamos antes, es el objetivo. Gradual, porque la política monetaria opera con retardos largos y cambiantes. No sabemos cuándo una expansión monetaria tendrá su pleno efecto sobre los precios. No conocemos suficientemente todo lo que puede ser relevante en el corto plazo. La inflación óptima puede ser una deflación, que haga el tipo de interés real sea igual a cero, y se puede utilizar también la política monetaria en circunstancias extraordinarias, como veremos luego que se ha llevado a cabo recientemente. La política monetaria consiste en el control de un agregado monetario amplio a través del control de la base monetaria.
Esa es la idea esencial del monetarismo. El control de la base monetaria da lugar al control posterior de ese agregado monetario amplio, que es el que determina el impacto de la cantidad de dinero sobre la economía real. ¿El Banco Central debe ser independiente? Pues un hombre tan liberal como Milton Friedman decía que no. Que no por una razón, porque dejar el control de la cantidad de dinero a decisiones personales de agentes económicos privados puede dar lugar a una variabilidad excesiva de la cantidad de dinero. Es mejor que sea controlado por el Estado, que anuncie una política monetaria dirigida a obtener una inflación baja y estable y lo cumpla. Y de esta manera se gane la aceptación, la apreciación por parte de todos. Los tipos de cambio, decía, tienen que ser flexibles porque son los que permiten controlar mejor la política monetaria. Y la política fiscal, dos palabras sobre ella, porque el gasto público debería estar limitado por ley, decía. Bien, hay que ver la voluntad popular sobre la oferta de bienes y servicios públicos, qué tipo de redistribución queremos, qué producción de bienes públicos queremos, quién debe hacer las carreteras, si el sector privado o el sector público, etcétera, etcétera, y a la vista de esto determinar el volumen de gasto público y mantenerlo relativamente estable. Las transferencias, las pensiones, por ejemplo, o el seguro de desempleo tienen que ser estables también, tiene que estar todo financiado con impuestos, la deuda pública debe servir para controlar o financiar los cambios en el gasto o en los ingresos, pero no se debe llevar a cabo una política agresiva de deuda pública. Para controlar el gasto hay que limitar los impuestos, no queda otro remedio, hay que someter al Estado al control de los impuestos, y hablaba también de un impuesto negativo sobre la renta, que es bastante interesante. Aquí tienen dos frases o dos frases que me han parecido relevantes para explicar todo lo que acabamos de decir hasta ahora. El pensamiento de Friedman había puesto en marcha un proceso educativo muy exitoso, que llevó a la mayoría de los bancos centrales del mundo a abandonar las políticas de alta inflación y comprometerse con políticas eficaces de estabilización. Cuando decimos que el objetivo de la política monetaria tiene que ser el control de la inflación, una inflación baja, estable y predecible, lo que estamos diciendo en definitiva es que esa es la consecuencia que llegaron los bancos centrales después de escuchar a Milton Friedman y de ver cómo Milton Friedman se peleaba por los keynesianos y les ganaba desde este punto de vista. Y aquí tiene una frase reciente del año 14 de Bresci, que esas son las principales lecciones de Friedman: que la política monetaria es importante, que es importante para la estabilidad financiera, que la estabilidad financiera es importante para la prosperidad económica y que la transmisión de la política monetaria se produce principalmente a través de lo que ahora llamamos canales de balance en lugar de canales de gasto. ¿Qué quiero decir con esto? Los canales de balance, lo veremos después, es el control de las variables que están en el balance del Banco Central. Mientras que los canales de gasto es el control de la cantidad de dinero que tiene la gente en su bolsillo para gastar. Ya hemos dicho antes que ese era el concepto keynesiano. La importancia del dinero es que está en el bolsillo de la gente y que la gente se lo gasta. Mientras que para Friedman, los monetaristas, el dinero es importante porque forma parte de la cartera de activos reales y financieros, empezando por la casa, la vivienda, siguiendo por los muebles, siguiendo por el automóvil, siguiendo por activos financieros, acciones, participaciones en fondos, etcétera, y acabando con el activo más líquido, más flexible, que es el dinero. ¿Qué dice el monetarismo a todo esto? En primer lugar, decir que el monetarismo está muy apoyado en el discurso de la American Economic Association de Milton Friedman, que se publicó en 1967 en la American Economic Review y que se llama The Role of Monetary Policy. Fue la explicación de sus ideas sobre política monetaria, que acabo de explicar brevemente antes, y esto es lo que da lugar, de alguna manera, al desarrollo del monetarismo. ¿Por qué es importante? Porque en los años 70 sufrimos una inflación alta con paro económico y con recesión.
lo que se llama una estanflación, un estancamiento con inflación, lo cual contradecía la tesis de que la inflación se podía controlar con la política fiscal. Practicando la política fiscal, sin embargo, teníamos inflación alta y una estanflación alta y variable, que eso lo hacía más peligrosa todavía, y un estancamiento. El modelo vigente, los modelos vigentes entonces, los modelos monetaristas, no podían tratar los dos problemas, no sabían cómo hacer uno del otro, porque no valoraban la influencia de la política monetaria, mientras que los monetaristas ofrecían un marco teórico novedoso y evidencias empíricas. En 1979, Paul Volcker, que era el gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos, se decidió aplicar una política monetaria restrictiva para combatir aquella inflación alta con estancamiento. Para ello, elevó fuertemente los tipos de interés, que se convirtieron en muy altos y muy volátiles. Cambiaron mucho. Provocó una recesión, bajó la tasa de inflación y al cabo de un tiempo la economía se recuperó. Friedman decía, está bien, es un buen intento, aunque esa política monetaria no es la que yo propongo. Mi política monetaria tiene que tener un crecimiento de la cantidad de dinero estable y predecible. Señores, ese era su racionamiento, supongamos que queremos que la economía crezca un 3% y que la tasa de inflación crezca un 2%. Hagamos crecer la cantidad de dinero de manera estable y predecible un 5%, con lo cual estamos financiando un crecimiento real del 3% y un crecimiento de precios del 2%. Esta regla anunciada y creída, porque se anuncia y se cumple, con un calendario comprometido para ponerla en marcha y el buen control de la base monetaria para que efectivamente la cantidad de dinero crezca, tal como ha anunciado el Banco Central, esta es la manera de luchar contra la inflación. Paul Volcker lo hizo, la consecuencia fue unos tipos de interés muy altos, una recesión grave, y el experimento monetarista vino a acabar en el año 1982. O sea que fue una victoria bastante pírrica. Y sin embargo, tuvo un gran éxito. ¿Por qué? Porque superada la controversia monetarista, se superó enseguida porque precisamente parecía que el control de la cantidad de dinero no era posible, porque el Banco Central, la Reserva Federal, estaba pagando en tipos de interés por los depósitos a la vista. Cuando usted paga tipos de interés por los depósitos a la vista, los depósitos a la vista se hacen inestables. Pequeñas variaciones de los tipos de interés de los depósitos respecto de otros activos introducen variaciones en la demanda de depósitos a la vista, con lo cual la cantidad de dinero era también enormemente variable. La sustitución de dinero por otros activos se producía, por tanto, ajustes de cartera, el Banco Central trata de controlar esta variable, esta se vuelve volátil, la oferta de dinero no es exógena y entonces pareció que había que abandonarla. Y había abandonado. Empieza así lo que ya hemos llamado durante muchos años la gran moderación, que empieza aproximadamente en 1985, cuando se supera brillantemente, podríamos decir, esa fase de recesión, pero la inflación se mantiene baja y estable hasta mediados de los años 2000. El Banco Central debe ser la voz de la estabilidad de precios, decía Mervyn King, que fue gobernador del Banco Central de Inglaterra hace muy poco. Se reconoció la importancia de las expectativas de inflación, como defendía Milton Friedman. Se practicó una política monetaria no activista. Como veremos ahora, se practicaron errores contra esto durante la lucha contra el COVID. La política monetaria no sirve para compensar todos los shocks, lo vamos a ver también después. Y seguimos teniendo información imperfecta. Los modelos no son representaciones completas de la realidad. Digo esto porque una de las cosas que veremos ahora es la excesiva confianza que puso la Reserva Federal de Estados Unidos primero, el Banco Central Europeo después y otros bancos centrales a continuación, en la importancia de los modelos y de lo que los modelos le iban diciendo. Esta es la evolución de la cantidad de dinero, la definición estricta, M1, efectivo más depósitos a la vista, en manos del público y poco más, algún activo más. Fíjense que es enormemente estable hasta el final. Cuando llegamos a 2000, se acelera aproximadamente la barra gris oscura que aparece a la derecha, es la recesión que se produjo después de la crisis financiera de 2007-2008.
Y a partir de ahí la cantidad de dinero crece un poco más rápido y se dispara cuando llega el año 2020, que es precisamente cuando estalla la COVID, y sigue creciendo a continuación. Esta es otra definición de la cantidad de dinero, más amplia, mucho más amplia. El mensaje es muy parecido. Crecimiento relativamente estable durante mucho tiempo, pero que llega un momento en 2020 que vuelve a dispararse, lo mismo que en los años siguientes, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues aquí tienen ustedes la evolución de la inflación en Estados Unidos. Esto llama un poco la atención, pero tengan en cuenta que estamos hablando desde los años 60. Las dos puntas elevadas están en 1975 y en 1980. Llegamos a inflaciones próximas al 15% en Estados Unidos. Baja después y a partir de 1980 esta inflación que está combatiendo Volcker. A partir de ahí baja fuertemente la inflación, se mantiene a tasas relativamente bajas, sube un poco en el año 90 y a partir de ahí fíjese que la inflación se mueve alrededor del 2,5% hasta que llega los últimos años en que la inflación sigue siendo todavía más moderada. Más moderada. Claro, cuando se ve toda esta evolución de la inflación se dice, ¿qué pintan? ¿Qué papel tiene aquí Milton Friedman? Bueno, indudablemente los bancos centrales están aplicando aquí, empezando por la Reserva Federal norteamericana, están aplicando las ideas monetaristas, las ideas keynesianas, de alguna manera. ¿Cuál es la experiencia reciente? Y por reciente estoy pensando lo que ha ocurrido en los últimos años, especialmente desde el año 2020, desde que estalla 2019, desde que estalla la reciente pandemia. En primer lugar, que el aumento de la cantidad de dinero no ha generado inflación. De hecho, lo que hemos visto ha sido una tasa de inflación del 2,5%, cuando la cantidad de dinero seguía creciendo ligeramente, lo cual es lo que también aconsejaba Milton Friedman para financiar el crecimiento de la economía real. La teoría cuantitativa no parecía válida en los años 80. ¿Dónde se fue el dinero? Pues se fue, en primer lugar, a que los bancos de la Reserva Federal, los depósitos de los bancos en la Reserva Federal son remunerados. Y en cuanto son remunerados, inmediatamente empiezan a ser inestables. El aumento de la cantidad de dinero por reducción del coste de oportunidad de guardar dinero, los tipos de interés se mantienen muy bajos, el dinero es un activo financiero, tesis de Friedman, como hemos dicho antes, y esto da lugar a que las tesis monetaristas de control de la cantidad de dinero parezcan menos relevantes. ¿Cómo se gestiona esto en el siglo XXI? Pues aquí tenemos unos cuantos trazos muy rápidos. En primer lugar, los intermediarios financieros dejan de conceder crédito a partir de la crisis financiera de 2008. Durante un tiempo, los bancos cierran el crédito. ¿Por qué? Porque la situación, aunque se encuentran en medio de una recesión que se dispara y de una inestabilidad financiera, significa que no pueden conceder crédito, pierden el control de la seguridad de sus créditos y por tanto restringen la concesión de crédito. El tipo de interés es prácticamente cero, se ha conseguido bajar fuertemente por la forward guidance, por la guía anticipada, como pondremos más abajo. Los bancos centrales se ponen a comprar deuda y otros activos. Este es el quantitative easing, que hace que aumente fuertemente el balance del Banco Central, como veremos enseguida. ¿Qué significa esto? Que están llevando a cabo no el control de la cantidad de dinero, sino el aumento del balance en cantidades muy importantes. Hasta 2005 aproximadamente, los bancos centrales mantienen un volumen de una financiación muy restringida para los bancos. Y a partir de ese momento, como se presenta la crisis financiera, arrojan grandes cantidades, aumentan fuertemente la cantidad de dinero disponible por los bancos centrales, por los bancos comerciales, que nadan en abundancia, con lo cual tienen que pagar interés para que los bancos guarden su dinero en la Reserva Federal y no concedan excesivo crédito. Esto hace que efectivamente la demanda de dinero se desaparezca prácticamente. El Banco Central se propone sustituir a los bancos en la concesión de crédito y sustituir a los mercados libres en la fijación de los tipos de interés. Aquí tienen la evolución del balance de la Reserva Federal.
Fíjense, el ligerísimo crecimiento hasta la crisis de 2008-2009, cuando hay un primer aumento brusco, a partir de ahí fuertes aumentos positivos en años siguientes. 2014 es cuando la crisis alcanza su máxima presencia. Se mantiene el crecimiento elevado, en ningún momento se reduce el crecimiento de la cantidad de dinero, se vuelve a disparar el balance, la compra de activos por parte de la Reserva Federal y sigue creciendo posteriormente. Bien, esto lo que significa es lo que ya he dicho hace un momento, ¿no? Que los bancos centrales han cambiado su manera de actuar. ¿Cómo entienden los bancos centrales? ¿Cómo están entendiendo ahora los bancos centrales la política monetaria? Lo que están diciendo ellos, en definitiva, es la inflación depende de las expectativas. El Banco Central establece la tasa de inflación esperada. Por tanto, si creemos al Banco Central, la tasa de inflación acabará siendo esa inflación que el Banco Central ha fijado. El Banco Central es efectivo, el Banco Central puede conseguir lo que quiera y a partir de ahora vamos a poner en manos del Banco Central el control de muchos problemas, sobre todo porque hemos perdido la confianza en la política fiscal. Bien, durante la pandemia lo que vemos es que si la pandemia es un shock de demanda, se soluciona con una política monetaria expansiva, que la hemos visto. Hemos visto cómo con las tres variables que hemos presentado se disparan cuando llega el año 2020, cuando la gente se queda encerrada en sus casas, cuando no puede salir a la calle en Estados Unidos o en Europa o en otros muchos países, cuando por tanto baja el consumo, la gente deja de trabajar, baja la producción, baja la inversión, es un shock de demanda brutal. Pero es también un shock de oferta, es también un shock de oferta, porque aumentan los costes, porque se interrumpe la cadena de suministro, porque ya saben ustedes, por ejemplo, que uno de los problemas que tenemos ahora en muchos países es que los que estaban comprando productos rusos o ucranianos no los pueden comprar como consecuencia de la guerra. Y en consecuencia esto es un shock de oferta, es una restricción de la oferta, que no puede regularse, no puede arreglarse con una expansión monetaria. Si la expansión monetaria no se retira a tiempo, genera inflación. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Hemos visto que se dispara la cantidad de dinero ofrecida a la economía por los bancos centrales en el año 2020, se mantiene elevada, en ningún momento se vuelve a reducir y empezamos a hablar otra vez de inflación de costes, de la cual se hablaba cuando yo escribí mi tesis doctoral. De aquel momento estaba muy de moda hablar de la inflación de costes. El aumento de salarios, el aumento de los costes, el aumento de las primeras materias, una subida del impuesto sobre el consumo es una inflación de costes. Friedman decía que la inflación de costes no existe si es una inflación financiada, que pueden efectivamente aumentar los costes y aumentan, pero si no hay financiación, la inflación de costes se muere por su mismo efecto y es subir los precios, reducir la cantidad real de dinero y por tanto equivaler a una contracción monetaria. La inflación de costes ahora estamos otra vez hablando de inflación de costes porque hemos visto que unos cuantos productos se están elevando. Por lo menos en Europa lo que vemos es una inflación de productos agropecuarios que traíamos antes de Ucrania y de productos derivados del petróleo o del gas natural que traíamos de Rusia a consecuencia de la guerra. Pero lo que sí vemos al mismo tiempo es un aumento muy importante de la cantidad de dinero tanto por la Reserva Federal como por parte del Banco Central Europeo. Y creemos que el Banco Central se ha lanzado al rescate de todos los problemas. Que los bancos han interrumpido el crédito. Aquí está el Banco Central dispuesto a sustituir a los bancos para dar crédito. ¿Cómo? Comprando deuda privada, que lo ha hecho la Reserva Federal, que lo ha hecho el Banco Central Europeo y que lo han hecho otros bancos. En consecuencia, lo que estamos diciendo en definitiva es todo lo puede hacer el Banco Central Europeo. Que los tipos de interés son bajos y no se puede bajar todavía más, es igual, podemos controlar el tipo de interés a largo plazo con la forward guidance que decíamos antes. Ese control a largo plazo de los tipos de interés, porque lo que estamos haciendo de alguna manera es controlando no solamente el tipo de interés a corto plazo, que es el control del Banco Central cuando efectúa sus compras a los bancos comerciales, sino que está comprando deuda a distintos plazos, con lo cual está manipulando toda la gama de los tipos de interés. Bien, algunas conclusiones
provisionales, ya estamos llegando al Z del final. A la larga, la inflación sigue siendo un fenómeno monetario. Esto probablemente habrá todavía muchos economistas que no estarán de acuerdo, pero yo creo que otra vez volvemos a ver que la inflación es un fenómeno monetario, que la política monetaria debe seguir orientada a la estabilidad de precios. Ahora, en Europa sobre todo, estamos pasando un momento difícil porque la estabilidad de precios y significa practicar una política monetaria restrictiva cuando la guerra nos está provocando un problema de dificultades de oferta y, por tanto, va a provocar una cierta recesión. La política monetaria no debe sustituir a los bancos en la concesión de crédito ni a los mercados libres en la toma de decisiones de los agentes económicos, en la fijación de los tipos de interés. Durante una temporada hemos visto que el Banco Central, la Reserva Federal, fijaba el tipo de interés a corto plazo, a medio plazo, a 10 años, a 15 años, porque estaba comprando deuda a todos estos plazos. Y en consecuencia, el mercado no tenía nada que decir sobre los tipos de interés. Para un liberal como Milton Friedman, esto sería una herejía económica. La política monetaria no debe intentar el control de los tipos de interés. La política monetaria debe tener una visión a largo plazo, pero operar en el corto plazo. Este juego es la clave. Visión a largo plazo. ¿Qué tasa de inflación queremos tener a largo plazo? Baja, estable y predecible. Pero tenemos que actuar hoy con nuestras variables para controlar. La inflación de costes no existe si no hay un impulso monetario, y la política monetaria debe recuperar su función a la vista de los cambios que se anuncian en la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos hacia una situación en la cual, por ejemplo, todo lo que estamos diciendo ahora sobre el control del cambio climático va a llevar a cambios muy importantes en la estructura económica de los países. Imagínense ustedes lo que supone que quedamos que en un plazo de 20 o 30 años dejemos de depender del petróleo y del gas natural como generadores de energía. ¿Cuántas industrias van a desaparecer a consecuencia de ello? ¿Qué innovaciones tecnológicas necesitaremos para introducir todo esto? La pregunta que nos estamos empezando a hacer ahora es ¿qué política monetaria necesitaremos en el futuro en un momento en que la demanda de petróleo va a reducirse brutalmente, en un momento en que vamos a tener que recurrir a otros procedimientos de conseguir energía? No acabo todavía, me queda un pequeño comentario todavía, pero quería fijarme en esta fase de Mankiw y Reis del año 2018, 50 años después del curso de Friedman, que hemos visto antes como presidente de la American Economic Association. Es un texto que marcó un punto de inflexión en la historia de la investigación macroeconómica. Y es notable que sus temas sigan siendo centrales en el estudio de los ciclos económicos y la política monetaria. Dos frases rápidas sobre el liberalismo y empezamos el diálogo. Milton Friedman es un magnífico representante del liberalismo americano, uno de los que estuvo presente en la fundación de la Mont Pelerin Society, que promovía otro premio Nobel, liberal también, Friedrich Hayek. El liberalismo parte de la idea del predominio del individuo sobre la sociedad, que la libertad consiste en proteger un ámbito de actuación de fines y valores necesario para la autodeterminación del individuo, que la libertad económica es condición para la libertad política, social, etc. Ahora se plantea, por ejemplo, el problema de ¿es posible la libertad económica en un país como China no acompañada de libertad política y social? Y vemos que la libertad económica en China está muy mediatizada por las intervenciones del gobierno y del Banco Central. El mercado, el libre mercado, se basa en la propiedad privada y la cooperación voluntaria de los agentes económicos, que es una fuente de información, que el sistema de precios es un canal de colaboración entre los distintos elementos que por tanto la asignación eficiente de los recursos depende de esta fuente de información y de esos canales de colaboración, que el Estado debe crear el marco legal e institucional estable, como el Estado de Derecho, la democracia política, los derechos personales, derecho de propiedad, libertad de contratación, los incentivos adecuados, etc. Al Estado corresponde la gestión del impuesto y del gasto. Ya hemos visto antes que con límites al volumen del gasto y por tanto de los impuestos, que debe financiar los bienes públicos, que debe corregir las externalidades y de garantizar una renta mínima de la seguridad
social. Esto es una cosa muy novedosa de Milton Friedman, que introdujo en el año 62. Estos son algunos de los puntos principales que toca en su libro Capitalismo y Libertad, principalmente la introducción del cheque escolar en educación. No paguemos a las escuelas directamente desde el Estado, paguemos a las familias para que elijan la escuela que quieran y puedan pagar el importe de la educación gratuita o subvencionada de sus hijos mediante un cheque escolar, que significa demos libertad a la familia, demos poder a la familia para que la educación responda a la voluntad de los padres y no a la voluntad de las escuelas, ¿no? Defiende el tráfico de drogas ilegales, como corresponde a un liberal. Habla de los permisos de contaminación, que luego se han utilizado ampliamente. Propone que el ejército sea de voluntarios. Habla de un impuesto negativo sobre la renta, lo cual es muy interesante también, porque de alguna manera establece como una continuidad entre el impuesto negativo sobre la renta y los impuestos positivos sobre la renta. Hay gente a la cual le pagamos porque tiene una renta muy baja y gente a la cual le cobramos porque tiene una renta más alta, ¿no? Se opone al control de precios, de salarios, de alquileres, etcétera, no solo porque atentan a la libertad de las personas, sino principalmente porque tiene unos efectos económicos bastante indeseables. El control de alquileres, por ejemplo, que ahora se ha impuesto ya en España durante unos meses, implica que dentro de unos pocos años lamentaremos el mal estado de conservación de las casas, porque los propietarios de vivienda, si los alquileres no pueden aumentar, no podrán llevar a cabo reformas y arreglos en todas ellas. Se oponía a las licencias públicas para las profesiones, por ejemplo, para los médicos, abogaba por un tipo de cambio flotante, etc. Bien, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Aquí tienen efectivamente mi dirección de email, argandona@ies.edu. Si quieren ustedes consultarme alguna cosa o hacerme alguna observación sobre lo que he dicho, pues pueden hacerlo libremente. Y también les he puesto la dirección de un blog que llevo a cabo desde hace unos cuantos años escribiendo. Ahora escribo mucho más sobre ética y responsabilidad social que sobre economía. Y eso es todo. Muchas gracias. Dejo de compartir pantalla y estoy a su disposición. Muchas gracias, profesor Antonio, por la excelente disertación que nos ha hecho sobre la vida inicialmente de Milton Friedman, sobre el pensamiento también y algunos temas de actualidad con respecto a la situación económica que se está viviendo en estos momentos a nivel mundial, con los temas de inflación, de la carestía de precios, de la expansión de la política monetaria y los efectos que está causando en la economía. Vamos en estos momentos a dar paso a algunas participaciones, a los chicos de la carrera de Economía que se animen a hacer sus preguntas. Pueden hacerlo a través del chat de Zoom. Tenemos ya en el chat una pregunta de Carol que la vamos a dar lectura más adelante. Para aquellos que deseen realizar preguntas directamente al doctor Antonio, pueden levantar la mano, como en el caso de Luis, que ya le voy a dar paso. Pueden levantar la mano, activar su micrófono y hacer su pregunta. Entonces, voy a comenzar con Luis Peñafiel. ¿Cómo está, Luis? Muchas gracias por estar en el evento y adelante con su pregunta para el doctor Antonio. Gracias, José. Y profesor Antonio, muchas gracias también por su tiempo en la presentación del día de hoy. Mi nombre es Luis Peñafiel y quería preguntarle respecto a un punto que tocó durante el inicio o casi a la mitad de su presentación cuando comienza a hablar de esta inflación. Y esto se lo pregunto porque, si bien es cierto, explicaba que venimos de una pandemia en donde los gobiernos, los bancos centrales habían empezado a aplicar políticas monetarias expansivas. Esto se ha mantenido y ha comenzado ya a darse los efectos de los procesos inflacionarios un poco. Y antes de que arranque la guerra entre Rusia y Ucrania, el Banco Central estadounidense, la Fed, había anunciado que pues posiblemente tendería a subir tipos de interés durante el 2022.
Pero bueno, arranca la guerra, ¿sí? Y un poco como que se ha retractado eso, y es entendible porque desde el Banco Central estadounidense, ellos tienen una política tanto de tener inflaciones óptimas, por así decirlo, y también de desempleo. Y acá viene mi pregunta. En el caso del Banco Central Europeo, pues por ahí me estoy equivocando, pero yo tengo entendido que la política que prioriza el Banco Central es solamente inflación. Entonces, al estallar la guerra, en donde viene con procesos inflacionarios y esto agudiza aún más, pero a su vez, digamos, afecta a la producción, y si estas dos cuestiones se combinan, daría paso a esta inflación, pues desde su punto de vista, el Banco Central Europeo debería reformular la política en cuanto a las tasas de interés, en subirlas un poco. Esa sería mi pregunta, profesor. No me gustaría estar en la piel de la gobernadora del Banco Central Europeo para tener que responder a esta pregunta difícil, porque, vamos a ver, aquí hay un juego importante que es el juego entre la política monetaria y la política fiscal. Lo que recomendaría probablemente Milton Friedman en estos momentos sería: Banco Central Europeo, suba usted los tipos de interés para restringir la cantidad de dinero que ha creado, de marcha atrás, anuncie que va a dar marcha atrás en la creación en la creación de dinero para retirar el dinero excedente, el dinero sobrante, y al mismo tiempo países de la zona euro practiquen ustedes una política fiscal expansiva, con moderación, porque los tipos de interés les van a subir. El problema que tiene el Banco Central Europeo en estos momentos es que muchos países, España por ejemplo, entre ellos, tienen volúmenes de deuda muy elevados. En España la deuda pública ahora debe estar alrededor del 125% del Producto Interior Bruto. Lo cual significa un volumen de deuda muy alto, teniendo en cuenta que el objetivo que fijaba Europa hace años era el 60% de deuda pública sobre el Producto Interior Bruto. Tenemos más del doble en estos momentos. Ese nivel de deuda, si el Banco Central Europeo deja de comprar deuda pública, si el Banco Central Europeo practica una política monetaria restrictiva y sube los tipos de interés, significa que la deuda se dispara, porque el Banco Central Europeo tiene que seguir gastando en sus pensiones, en sus carreteras y en todos sus gastos públicos. Tiene que pagar un tipo de interés mucho más alto sobre la deuda que tiene y simultáneamente tiene que combatir la inflación. Por eso yo creo que lo que está haciendo ahora el Banco Central Europeo ahora es esperar, no tomar medidas para ver cómo evoluciona esa inflación. El diagnóstico, en principio, es esa inflación debería empezar a reducirse a mediados de este año. De tal manera que lleguemos a 2023 con una tasa de inflación, bueno, no lo sé, en estos momentos la inflación en España es casi el 10% y probablemente siga creciendo más durante algún tiempo más. El año que viene no creo que bajemos del 5% por mucho que espere el Banco Central Europeo, ¿no? Con lo cual sigue siendo una inflación muy alta. Pero entonces yo creo que el Banco Central Europeo va a sacrificar un poco la lucha contra la inflación a cambio de mantener la economía funcionando, para no provocar el aumento del déficit público y de la deuda pública, consecuencia de la subida de los tipos de interés, más la exigencia de gastar más el Estado en un momento en que el nivel de gasto del Estado público, el Estado en España y en otros países, Italia por ejemplo, es ya muy elevado. Con lo cual, efectivamente, aquí tiene el Banco Central Europeo un problema. No me gustaría estar en la piel de la señora Lagarde, que es la gobernadora, pero yo creo que ese sería el consejo de Milton Friedman. Sobre todo habría sido, si me hubiesen hecho ustedes caso y hubiesen limitado el crecimiento de la cantidad de dinero y no hubiesen practicado esa política aparentemente neutral, pero que de hecho era muy expansiva, consistente en bajar los tipos de interés prácticamente a cero durante mucho tiempo, para mantener una economía en pleno empleo con una política fiscal expansiva, que eso aquí sería la contradicción, entonces ahora estaríamos en mejor situación. Gracias por la pregunta. Gracias, profesor.
Gracias, Luis, por la pregunta. Tenemos en el chat de Zoom una pregunta de Carol que nos dice, desde la visión de la política monetaria, ¿cómo saber cuando la economía no se la está manejando adecuadamente? Bueno, vuelvo a lo que decía antes, no me gustaría en la piel de un gobernador de un banco central en estos momentos, precisamente por esto. Lo que Friedman diría es, miremos siempre el crecimiento de la cantidad de dinero. Respetemos el crecimiento de la cantidad de dinero. No practiquemos crecimientos excesivos de la cantidad de dinero. Pero no solo de la cantidad de dinero. Yo creo que Milton Friedman ahora estaría extendiendo esto al conjunto de activos que forman parte del balance del Banco Central Europeo o del Banco de la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo, la propuesta de Friedman tiene un punto débil y es cuando Friedman enumera elabora su propuesta de política monetaria con un crecimiento estable de la cantidad de dinero que garantice una inflación estable y predecible, más o menos constante, la situación financiera en el mundo era de unos cambios ligeros, continuados, pero no unos cambios excesivos, no unos cambios explosivos, de tal manera que se podía controlar la cantidad de dinero permitiendo esos cambios. Esto empieza a cambiar cuando, por ejemplo, se autoriza a los bancos centrales a pagar, o los bancos centrales empiezan a pagar por las reservas de los bancos comerciales, porque en este momento estás rompiendo el equilibrio de la cartera del banco comercial. Luego estás creando demasiado dinero para salir de una recesión, 2008. Esa creación de dinero la ocultas porque los bancos centrales siguen enviando su dinero a la Reserva Federal o al Banco Central Europeo, aumentan las reservas considerablemente, pero se acostumbran a manejarse en un entorno en que la cantidad de dinero está aumentando fuertemente. A todo esto se están rompiendo los equilibrios entre activos financieros. Por ejemplo, aparecen las criptomonedas, los activos basados en meras anotaciones privadas y en mercados privados de criptomonedas. Esto rompe el equilibrio entre las distintas variables, con lo cual ya no puedes estar seguro de que la evolución de la cantidad de dinero sea la necesaria para el funcionamiento de la economía. Lo que Friedman diría probablemente ahora es miremos la estructura de los bancos centrales, de los bancos centrales, la estructura de los balances, de los activos de los bancos centrales y de sus pasivos, porque no hay que olvidar que detrás de un activo hay un pasivo, y volvamos a una situación más o menos estable de esto. No la que hemos conseguido ahora de crecimientos muy grandes de los activos, crecimientos muy grandes de los pasivos. Porque esto necesariamente introduce inestabilidad. Entonces, desde luego, Friedman habría alzado su voz si se hubiese dado cuenta de lo que se ha hecho en estos momentos con el aumento fuerte de la cantidad de dinero en el momento que se dispara la pandemia, que la pandemia empieza a provocar sus efectos en la economía. Hubiese llamado inmediatamente la atención sobre eso, diciendo esto corresponde a la política fiscal, no corresponde a la política monetaria. No hemos sido capaces de hacerle caso, yo creo que nadie le hizo caso en ese momento, que ahora es cuando empiezan a escribirse artículos, yo conozco ya unos cuantos, que me han convencido indudablemente, porque tienen razón, que el descuidar las variables puramente monetarias nos ha llevado a esa situación actual de esta inflación. Si la inflación no se hubiese disparado después de 2008, la inflación oculta en forma de aumento de la cantidad de dinero no se hubiese disparado a partir de 2008, ahora no tendríamos esta situación. Haber hecho caso a Milton Friedman antes nos hubiese sido mejor. No sé si esto contesta a la pregunta de Carol, pero
Eso sería lo que diría yo en estos momentos. Muy bien, tenemos también una pregunta en el chat de Marlon, que nos dice: al aumentar el gasto público, ¿el Estado debe aplicar también políticas monetarias? Sí, vamos a ver. Para Friedman, la política monetaria es independiente de las demás. Vamos a ver, independiente desde un cierto punto de vista. Vamos a ver. La política monetaria tiene que consistir. La idea de él es, ya lo he dicho antes, si la economía americana va a crecer un 3% en promedio en los próximos años, y eso es lo que nos dicen nuestros estudios empíricos. Si quiero tener una inflación del 2%, porque menos del 2% empiezan a notarse efectos negativos y más del 2% sería ya de excesiva, hagamos crecer la cantidad de dinero un 5%. Suponiendo que la elasticidad renta de la demanda de dinero es 1. En este caso, este sería el funcionamiento. A la política fiscal le corresponde controlar el equilibrio de la economía entre las variables que él controla y las variables del sector privado. Al sector público le corresponde un déficit reducido, probablemente cero a lo largo del ciclo económico, con unos niveles de deuda que crecen en caso de recesión, bajan en caso de expansión, pero se mantienen estables a un nivel creciente, pero no creciente más rápido que el del Producto Interior Bruto. Con lo cual, lo que conseguimos es que la relación de deuda-producto se mantenga más o menos estable a lo largo del tiempo. En estas condiciones, si aparece una crisis, por ejemplo, porque inesperadamente empieza a quebrar bancos, a suspender pagos bancos, y tenemos una crisis financiera, el Banco Central tiene que acudir inmediatamente a dar liquidez a la economía, porque lo que se ha notado es una ausencia de liquidez. Liquidez para evitar las crisis de los bancos. Y en cuanto se vuelve la confianza, empezar a retirar otra vez ese dinero a la economía. Esto es probable que produzca un ligero incremento de la tasa de inflación. No te preocupes, ya volveremos. Este año se ha disparado la inflación, no es el 2, es el 4%, pero el año que viene bajaremos al 3, al otro año bajaremos al 2, si la política monetaria del Banco Central vuelve a ser estable, ¿no? Esto no lo hicieron los bancos centrales cuando llegó el momento de la recesión, de la crisis del 2007-2008, y en consecuencia Friedman es el que habría dicho en primer lugar que están adoptando una política que me parece que va a ser inflacionaria a medio plazo. Pero como los precios no subían inmediatamente, se quedaron contentos y felices. Y los precios han acabado subiendo al cabo del tiempo. Creo que esta sería la respuesta a esto. El aumento de gasto se tiene que financiar regularmente con impuestos, y solo excepcionalmente se tiene que financiar con dinero en situaciones muy excepcionales. Muy bien, tenemos también en la sala con la mano alzada a Juan Yaque, a quien le vamos a dar el paso para que formule su pregunta, su inquietud, su comentario para nuestro invitado. Adelante, Juan, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, doctor José Díaz, por la oportunidad. Felicitar a un panelista de lujo, una acertada decisión de parte de Estudio de Economía, haber solicitado el comentario, ¿no?, de tan valioso y prestigioso docente. Doctor Argandona, gracias por su intervención. Y algo que me causó bastante beneplácito, ¿no?, cuando usted mencionó sobre las soluciones de mercado para muchos problemas que planteaba el doctor Friedman, acerca de la educación. La educación es un tema que se maneja de manera un poco diferente en cada país. Y usted hablaba de un cheque escolar como una alternativa de solución para que las familias puedan escoger el sitio más adecuado para estudiar. Bueno, aquí lamentablemente en nuestro país, en estos últimos tiempos, no tenemos esa opción. Más bien nos centramos en la calificación de un proceso evaluatorio de nuestros jóvenes bachilleres para que en base a su calificación puedan optar por una carrera educativa.
pero no sé si usted me puede comentar un poquito más acerca de cómo funcionaría esta propuesta de un cheque escolar, cómo sería el mecanismo adecuado para implementar. Gracias por la pregunta. Milton Friedman lo que está pensando es la respuesta a cómo hay que organizar la financiación pública de la enseñanza pública y privada. O sea, lo que están haciendo ahora los países, yo creo que prácticamente todos los países, puede haber una o dos excepciones menores, es dar el dinero directamente a las escuelas. ¿Cuántos alumnos vas a tener este año? Te doy tantos dólares o tantos euros o tantos pesos, lo que sea, por los gastos, por las necesidades que te crean esos alumnos que tienes tú. Tantos dólares por alumno y financio con esto el gasto de la escuela. Este gasto, este criterio puede venir acompañado, y viene acompañado muchas veces, efectivamente, de un criterio de calificaciones. No solamente teniendo en cuenta la situación económica de la familia, las necesidades económicas de la familia, sino también los resultados académicos de los alumnos. Friedman lo que decía es dar el dinero directamente a la familia. De tal manera que la familia, fijar, por ejemplo, en el caso de España, la financiación pública y la financiación subvencionada, la financiación pública cubre teóricamente todos los gastos del niño, del estudiante en la escuela. La financiación privada cubre un determinado porcentaje de los gastos. Te doy tantos euros para pagar los gastos escolares de tu hijo, pero se los da a la escuela, con lo cual el alumno entra en la escuela con criterios que al final acaban siendo criterios arbitrarios. Por ejemplo, la proximidad. En España, cuando uno quiere ir a una escuela pública, le preguntan dónde vive, y si vive cerca de otra escuela pública, le dicen que vaya a otra escuela pública, no a la que él ha elegido, aunque a lo mejor le gusta más por la calidad de los docentes o por otras razones. En consecuencia, están quitando poder de decisión a las familias. La familia sabe que tiene la enseñanza gratuita o subvencionada, pero no puede elegir libremente la escuela. Le ponen dificultades. Puede ponerse en la lista de espera y quizá en el futuro le dejarán disfrutar podrá ir a esa escuela, ¿no? Pero no necesariamente de ser así. Claro, Friedman decía que es muy importante dejar el poder de decisión a la familia. Por eso era un liberal, en definitiva, ¿no? En consecuencia, claro, lo que estamos diciendo es que la solución de mercado aplicada a la educación consiste en decirle a la familia: usted tiene derecho a tantos euros cada mes para pagar los gastos de su hijo, con criterio puramente económico, porque usted es una familia pobre, o con un criterio económico acompañado de criterio de rendimiento, y porque su hijo obtiene muy buenos rendimientos. Yo le doy el dinero, usted utilice ese dinero en cualquier escuela que esté autorizada para dar esta enseñanza. Esta sería la respuesta de Friedman. A mí me parece mucho más atractiva, efectivamente, sobre todo en entornos en los cuales la escuela se politiza y responde más a criterios públicos, a criterios ideológicos muchas veces, más que a criterios de libre elección por parte de las familias. ¿Más preguntas? Sí, tenemos una pregunta más de Diana Baño. Perdón, Diana, buenos días. Adelante con su pregunta. Sí, muy buenos días, doctor. Primeramente, agradezco mucho por su ponencia y sus conocimientos impartidos. Eso es un grato. Bueno, usted hace un momento mencionó sobre las criptomonedas, entonces ahí es donde me surge la pregunta, es que tras la aparición de estas cripto, ¿en un futuro es posible que se ponga fin al dinero en efectivo? ¿Eso es posible? Esa es mi inquietud, doctor. Bueno, esto Friedman lo firmaría indudablemente.
porque él era partidario de la moneda privada. El problema fundamental que presenta la moneda privada, de monedas privadas ha habido, todavía las hay ahora, intentos parciales, limitados a una comarca, a una ciudad, en algunos países, ¿no? Hubo intentos en el pasado, varios de ellos, en los cuales se dejaba, por ejemplo, que los bancos emitiesen moneda de curso legal. No de curso legal, perdón. Moneda utilizable como moneda. Entonces, mi banco me proporcionaba billetes y monedas, con lo cual yo podía efectuar pagos. Si aquel a quien yo le iba a pagar se fiaba de mi banco y de la validez de esa moneda, entonces me la aceptaba. Lo cual, ¿qué significa? Que todos debíamos estar muy atentos a la calidad de esa moneda. Calidad que viene dado por la calidad del balance y el comportamiento del banco correspondiente. Si el banco está llevando a cabo una política sensata, si está concediendo créditos bien pensados y no malgasta el dinero, etcétera, etcétera, el banco tiene prestigio y cuando yo le digo a alguien, ¿quieres que te pague con dinero del banco tal? Me dice, sí, dámelo. Entonces el dinero privado se impone. El problema que apareció, los problemas que aparecieron en varias ocasiones, y en Estados Unidos fueron problemas famosos, es que se produjo quiebras masivas de bancos a consecuencia de esto. ¿Por qué? Porque es sobre todo un problema de falta de información. Si me dicen que no tengo que fiarme de los bancos, de las monedas del banco B, porque está mal dirigido y porque puede hacer suspender pagos en cualquier momento y su moneda perder valor, ¿me puedo fiar del dinero del banco A? No tengo especial información. Me han dicho que el banco A es bueno y que el banco B es malo, pero ¿me fío o no me fío? Pues mira, si no me fío del B, tampoco me fiaré del A. Y en consecuencia, los problemas de un banco arrastran a los de otro. El problema de las monedas privadas es precisamente esto. Las criptomonedas tienen un problema parecido. Si son criptoactivos sin pretender ser monedas, entonces son enormemente variables. Claro, un dinero que a veces me permite comprar con estos billetes que yo tengo, me permite comprar ahora un coche y dentro de 6 meses solo puedo comprar una bicicleta, me da la impresión de que no es un buen dinero. Es un dinero que no tiene confianza del público. Es necesario que las monedas tengan confianza. Por ahora no la tienen. Las criptomonedas que la tienen, o sea, los que se presentan como monedas, aseguran la garantía de monedas de curso legal. O sea, un emisor de criptomoneda dice, yo guardo euros o dólares o pesos o la moneda que sea en mis activos, de tal manera que si ustedes no se fían de mí, yo les doy en su lugar euros, dólares o pesos. En consecuencia, fíense ustedes de mi moneda. El problema es que mucha gente no es capaz de conocer el balance del banco y de entender qué significa yo tengo guardados pesos, dólares o euros para garantizar mi moneda. Claro, llegado el momento, la pérdida de confianza puede ser importante. Y yo creo que esto es lo que está gravando ahora todo el problema de las criptomonedas. Ahora tienen énfasis, tienen éxito porque, bueno, es dinero negro, es dinero que no se conoce, que no tiene por qué tener garantía de ningún tipo y en consecuencia yo pago con una moneda desconocida. Hay un mercado de esas monedas, alguien las emite, alguien las coloca. Si me ofrecen una rentabilidad muy alta, yo estoy dispuesto a correr el riesgo de que pierdan valor si la rentabilidad es efectivamente muy elevada. Y así sube el valor de esas monedas y de repente bajan mucho durante breve tiempo porque la gente pierde confianza en estas monedas por alguna razón. Con monedas de curso, con monedas para efectuar cobros y pagos habitualmente, esto es mucho más peligroso.
porque hay mucha gente que se puede arruinar. Tenemos la experiencia de los Estados Unidos en los años 30, mucha gente que se arruinó teniendo cantidad de dólares de curso legal, porque no los aceptaban, no se los aceptaban los demás, porque estaban en medio de una crisis financiera, ¿no? Entonces, los sustituirán si somos capaces de ofrecer la garantía de que detrás de esto, de que hay un mínimo valor que se conservará siempre. Pero mientras esto dependa de un mercado con sus compradores y vendedores y sin ninguna garantía, esto va a ser difícil. Pero veremos muchos intentos, indudablemente. Bien, ya para finalizar, doctor, y no quitarle mucho tiempo, tenemos solamente 2 preguntas finales. Una de Andrea Solís a través del chat, que nos dice, ¿nos puede explicar un poco más del por qué la política monetaria es endógena? Sí, porque el dinero, vamos a ver, la política monetaria es endógena en la medida en que cuando controlas la cantidad de dinero, vamos a ver, estás controlando, ahora no se me ocurre cómo explicarlo más claramente. El mismo proceso de controlar la cantidad de dinero dificulta el control de la cantidad de dinero. Cuando yo estoy intentando controlar, deje que le ponga un ejemplo sería una tontería. Si yo intento controlar los depósitos de los bancos, el Banco Central está estableciendo objetivos en términos de los depósitos de los bancos. Con lo cual, los depósitos de los bancos, puedo especular contra los depósitos de los bancos si en algún momento mi expectativa no coincide con lo que anuncia el Banco Central. Lo cual es muy fácil, porque el banco tiene sus propios comportamientos, funciona a su manera, tiene su propia política y tiene simplemente el reconocimiento, o sea, el público tiene el reconocimiento de que ese dinero se puede cambiar por papel moneda en cualquier momento, papel o monedas en cualquier momento. Si estoy controlando los depósitos del banco, cualquier duda sobre esto dará lugar a una especulación contra el depósito del banco, con lo cual el banco a lo mejor no puede atender a sus clientes en este momento. Con lo cual la política monetaria está siendo ajena desde este punto de vista. Perdemos el control de la variable que queremos controlar. Esta sería un poco la clave. No sé si he sido suficientemente claro. Bien, y para finalizar, tenemos una pregunta más de Luis Peñafiel. Adelante, Luis, con tu pregunta para nuestro invitado. Gracias, José. Profesor Antonio, nuevamente Luis, para hacerle una pregunta más. Y esta pregunta, pues básicamente es por un punto que levantó al momento que comentaba acerca de la independencia del Banco Central, ¿cierto? Y mencionó también a otro liberal llamado Hayek. Y ahí, digamos, Hayek en algún momento decía que, pues, que habían pasado casi 200 años para darnos cuenta de que la Iglesia y el Estado pues, no tienen que estar de la mano, y pues con mucha razón esperemos que no pasen 200 años más para darnos cuenta de que la política monetaria y el Estado no tienen que estar vinculados. Entonces, acá voy aterrizando mi pregunta porque pues, durante toda la charla nos hemos dado cuenta, con la explicación, que un poco los problemas de inflación que tenemos ahora es por la intervención del Banco Central. Y esperamos que el Banco Central, pues dependiendo de cómo vaya evolucionando, pueda solucionar por ahí un problema que ellos mismos ocasionaron. Entonces, no estoy seguro si es que fue el mismo Hayek que decía que, o comenzaba a poner en tela de juicio la existencia del Banco Central. Tanto así de que, y acá también si es que me equivoco me corrige, me parece que los monetaristas después diseñaron un sistema como de Baika-Simon para justamente evitar esa función del Banco Central y ver la posibilidad de eliminarlo. Entonces mi pregunta es, ¿usted ve viable que un país no tenga Banco Central? Yo creo que no. Vamos a ver, la alternativa es autorizar que los bancos
emitan moneda que todos puedan aceptar. Vamos a ver, un extremo. Aquí nadie emite moneda. Yo tengo mi moneda. ¿Te fías de mí? Sí. Toma, te pago. ¿No te fías de mí? Lo siento. Recurrimos al trueque o busco otra moneda, o busco a alguien que se fíe de mí. Este sería un extremo. Este sería un extremo. El problema aquí es sobre todo de costes de información. ¿Qué información necesita una persona para fiarse de mí y de mi moneda? Le enseño mi balance y ¿quién me dice que su balance es verdad? Auditado, tiene un auditor y ¿quién me dice que el auditor no lo ha comprado usted? ¿Me puedo fiar de... ¿Puedo entender lo que dice el balance de un banco cuando yo no he estudiado economía, cuando no tengo experiencia en estas cosas? ¿Quién me puede aclarar todo esto? Entonces, el problema de un sistema monetario sin un control es el del coste de información, de los costes de información, que pueden llegar a ser excesivos. En una economía enormemente estable, es decir, vámonos a la Edad Media, un país reducido, todos se conocen, el señor feudal emite su moneda, todos pueden ir a mirar cuántos lingotes de oro guarda el señor feudal en su castillo, nos podemos fiar de él. En ese país, en cuanto es abierto y la gente entra y sale, va a otro país, entran automáticamente, ¿por qué me he de fiar de mi señor feudal? ¿Por qué me he de fiar de él? Entonces, inventamos la idea de un banco central que se preocupe de esto. Y al principio, el Banco Central, el Banco de España fue durante muchos años un banco privado, de propiedad privada, pero que tenía control por parte del gobierno para controlar sus cuentas, para controlar que no iba a ser nada incorrecto, de que la peseta, la moneda que entonces teníamos, era una moneda fiable. Entonces, la independencia del Banco Central, un banco central totalmente independiente del Estado, sería un banco privado. Sería un banco privado. Entonces, ¿quién me da la garantía? ¿El señor feudal? ¿Quién me da la garantía? ¿Publican sus balances? ¿Quién me da la garantía? ¿Estoy seguro de que dicen la verdad? Tendríamos a alguien que los controla. ¿Quién controla al controlado? Entonces, esta es una pregunta que yo nunca he encontrado respuesta en los escritos de Hayek. Hayek tiene una gran confianza en el mercado, yo diría más confianza, una confianza más extrema de la que tiene Milton Friedman, pero Friedman, que confía todo al mercado, sigue teniendo un papel para el Estado en el control del Banco Central, y lo dice con toda claridad. No me puedo fiar de que un banco totalmente privado me diga siempre la verdad y no me esté ocultando algo que haga que en algún momento determinado su moneda pierda valor. Su moneda pierda valor. Por tanto, necesito alguien que haga de controlador, pero con una idea muy importante. La función del Banco Central no consiste en decir, la función del gobierno no consiste en decirle al Banco Central lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer el Banco Central es mantener estable la tasa de inflación y aplicar todas las medidas que necesite para ello consistentemente. La función del Estado es simplemente evitar la influencia que puedan tener los intereses privados en el funcionamiento de ese Banco Central. Claro que podemos decir también, ¿y quién evita la influencia de intereses privados en el gobierno? Bueno, pues eso forma parte del problema también, efectivamente, ¿no? Que hay bancos centrales que están vendidos al gobierno o el gobierno malogra el buen funcionamiento del Banco Central, y también tenemos muchas experiencias sobre esto. No sé si contesto su pregunta suficientemente. Sí, lo contestó perfectamente, profesor. Muchas gracias. Gracias. Bien, estamos llegando a la parte final del evento que hemos organizado el día de hoy por parte del Club de Economía de la Universidad Estatal de Milagro. Queremos agradecerle, doctor Antonio Argandoña, por su gentileza de haber estado el día de hoy con nosotros. Se ha mantenido realmente la atención durante todo el evento. Tenemos la sala con la misma cantidad de participantes que estuvimos al inicio, entonces
Eso nos da la pauta de la atención que se han puesto por parte de los asistentes a su intervención. Muchas gracias, estimado doctor Antonio, y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad en algún otro evento que estemos organizando. Muchas gracias a todos por su atención y por su amabilidad. Lo he pasado muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes de este evento. Estén atentos que a sus correos les vamos a enviar dos tipos de información. De una parte, les vamos a dar las instrucciones para que usted tenga acceso al certificado de participación de este evento. Y en segundo lugar, le vamos a dar las instrucciones de los pasos que tienen que seguir para poder participar del sorteo del ebook del libro de Milton Friedman, Capitalismo y Libertad, la edición conmemorativa 2002. Estén atentos a sus correos que les estaremos enviando esta información. Igualmente les estaremos enviando un link para que vuelvan a ver ustedes la ponencia del día de hoy. Queremos reiterarles los agradecimientos a todos ustedes y esperamos tenerlos y tenerlas en una próxima oportunidad en otro evento organizado por el Club de Economía de la UNED. Muchas gracias, que pasen muy bien, hasta siempre. Muchas gracias. Gracias a todos. Yes.